concluir la sesión del día de hoy, contamos con todo un experto en micología, que es Vicente Escobio García, que es el presidente de la Sociedad Micológica de Gran Canaria, y en esta ocasión pues se va a centrar, o hemos querido centrarnos en la riqueza de nuestra zona. Y Tamadaba es un lugar, desde luego, de gran interés para quienes transitan ya en estas artes de la micología, porque ya nos ha comentado él en alguna ocasión que incluso durante cada año pues van descubriendo pues especies nuevas en esta zona, y además también pues hará un repaso, si no recuerdo mal, por todos los aspectos legales de cuándo, cómo y dónde pueden ser utilizadas y pueden ser comidas o cogidas o no este tipo de placetas, vaya. Pues yo sin más les dejo con Vicente, agradeciendo su participación. Muchas gracias, Inés. ¿Me oyen? Sí, bueno. Pues muchas gracias a los organizadores por invitarme a venir. La verdad es que esta charla tenía que haberse dado en noviembre o diciembre, pero no hubo manera de conseguir una fecha. Y bueno, pues la damos ahora. Ya algunos me han dicho que hay una fecha para hablar de setas. Digo, bueno, es lo que hay. Voy a quitarme de aquí. Voy a ponerme por aquí. Yo he engañado a Javier, porque él me dijo, tú hablas de las setas comestibles. Y digo, sí. Pero claro, no puedo hablar de las setas comestibles solo, tengo que hablar un poco de todo lo que hay en Tamadaba, es necesario. Y no vamos a hablar nada más que una pequeña parte, por un lado, porque se van a aburrir si no. Y bueno, ya porque la última charla, y la verdad es que las charlas han estado tan interesantes, pero uno se va cansando de estar aquí oyendo, ¿no? De manera que lo que vamos a hacer es, vamos a abrir el sitio del que vamos a hablar. Vamos a comentar las especies que vamos a encontrar, vamos a hablar de las especies que son complicadas. Les voy a dar una primicia de un envenenamiento que hubo hace 20 días en Las Palmas. No fue relacionado con Tamadaba, pero vale la pena comentarlo. Y al final comentaremos algo de legislación y esas cosas que también son importantes. Bueno, pues Tamadaba, todos lo conocemos, ¿no? Para nosotros en Agaete, Tamadaba es el pinar. Realmente lo llamamos así. Aunque está dividido, como ustedes saben, en dos montes de utilidad pública: el Pinar, que corresponde a Artenara completamente, y Tamadaba, que está dividido entre los dos municipios de Artenara y Agaete, y además Tilma, que no forma parte realmente de Tamadaba, pero sí de la unidad biogeográfica, ¿no? Las condiciones de Tilma, como ustedes saben porque los conocen perfectamente, son completamente diferentes a las de Tamadaba, en tanto suelo, vegetación también hay bastantes diferencias, pero bueno, ahora comentaremos algunas. Bueno, de manera que todo el espacio que hemos sacado aquí en Google Earth es el que nos corresponde a lo que estamos hablando. Nosotros nos vamos a centrar en el monte de utilidad pública Tamadaba, porque es el más rico, es el más interesante, y además es el que una parte de él pertenece al municipio de Agaete. Bueno, Tamadaba es un monte muy peculiar, no es un pinar. Realmente Tamadaba no es un pinar, y ahora les voy a explicar por qué. Aunque tiene pinos, ojito, ¿no? Si no, que Tamadaba tiene pinos, ¿qué estás diciendo? Momento. Es un bosque donde nosotros vamos a primar el monte verde y los pinares, pero hay grandes extensiones de otras cosas, por ejemplo, hay grandes extensiones de eucalipto en el Cortijo, ¿no? En la finca de Sansó. No vamos a hablar de ellos hoy, ni de castañeros u otra vegetación, todo el arboretum que tiene allí Sansó, que es inmenso, una cantidad de especies descomunal, ¿no? Si ustedes se acuerdan porque se me cae esto. Mira que yo soy morrudo, ¿sabes? Se me cae. Bueno, si se recuerdan este libro, los atlas estos cartográficos que hicieron durante la tesis de Marco Sala, el compañero, aquí está la explicación de lo que les digo. Realmente Tamadaba es un bosque de monteverde. Hay una gran ola de monte verde que rodea prácticamente todo el macizo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unos afloramientos enormes de materiales sálicos. Estamos hablando de la geología, y ahí es donde viven los pinos. Ustedes pueden ir caminando en Anaga, por ejemplo, en medio del monte verde, y de pronto se ven el roque de los pinos y dicen, ¿y esto qué hace aquí? Bueno, pues es justo un afloramiento sálico que hay allí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el bosque de pinos de Tamadaba, primero, prácticamente nunca se taló, de manera que fue uno de los pinares que siempre se mantuvo en Gran Canaria como parte de la cubierta vegetal. Hemos estado
100 años oyendo desde otras islas, y no me estoy metiendo con nadie, que Gran Canaria es un secarral. En su momento había pinos, había casi 10.000 hectáreas de pinos en Tamadaba y en Inagua, Ojeda y Pajonales. Lo que no hubo, porque se talaron de mala manera, fueron la conexión entre Tamadaba y Inagua, ¿no? Eso es lo que se está intentando recuperar, lo que el Cabildo poco a poco, cada año va intentando recuperar a través precisamente de Tino. Bueno, pues una vez dicho esto, que estamos hablando de un pinar, pero que no es un pinar, pero que sí es un pinar, vamos a meternos con los zetas, que es lo que ustedes han venido a ver. Estas son una foto, nosotros hacemos una vez al año, hacemos más salidas a Tamadaba, pero una vez al año hacemos una salida que invitamos amigos, bueno, pues Javier estuvo con una parte de gente de la UNED, que estaba con Daniel Becerra, y hacemos una salida, una recogida, y después damos una pequeña charla en el muro del aparcamiento. Vamos separando las especies. En ese caso concretamente son todas comestibles, todas las que hay ahí, porque hay muchas especies comestibles en Tamadaba, y mucha gente va desde que empieza a vivir a Tamadaba. Ahora mismo, justo ahora mismo, estamos trabajando en quiénes fueron los primeros que fueron a Tamadaba, porque los de Agaete no hemos ido a Tamadaba a coger setas en la vida. Y como decía el Quinti, ni en subida ni en bajada. No hemos ido. Hemos ido al Pinar a coger la rama y bueno, a pasear por allí, a lo mejor hemos hecho algún asadero, pero no hemos ido a coger setas porque en algún momento en Canarias se perdió esa tradición que venía desde los canarios. Por alguna razón se perdió. La teoría que tenemos nosotros y que decimos en todos los lados es que los primeros habitantes europeos de las islas fueron portugueses y andaluces, gente que no come setas. Ahora sí, ahora come setas todo el mundo, pero antes no. Y eso quizás puede ser una de las razones. La segunda razón que yo creo que es que esa gente estaba puteada, es que estaba todo el día trabajando. Un tío no va a dejar el cercado a las 6 de la tarde para ir al monte a buscar setas. Eso no se lo cree nadie. De hecho, la única tradición que se mantiene, y también ayer precisamente estuve con un señor que fue pastor, estuvimos grabando un documental de la botánica sobre el tema. Los pastores sí sabían. En Agaete hay unos pastores que sí, pero no vamos a hablar de ellos hoy, que sí han seguido manteniendo esa tradición en zonas bajas. Y en zonas altas sí, pastores de Caideros, de Juncalillo, de Boga Grande, que era este señor de Boga Grande, pero venía de Juncalillo, sí la mantuvieron. O sea que en algún momento perdimos esa tradición y fueron los catalanes. Por eso le digo que estamos trabajando ahora con 2 líneas y ya tenemos los datos, no tenemos las grabaciones, muy interesante. En los años 50 se empezó a buscar setas a Tamadaba por catalanes, sobre todo, y estos catalanes enseñaron a gente que trabajaba en Sansó, un grupo de ellos, y después por don Juan Nogales, que en Artenara pues trajo una seta. Estamos hablando de principios de los años 50, imagínense para llegar a Artenara. Bueno, pues cogió unas setas en Tamadaba, la llevó al bar de la plaza, le dijo al del bar, no me acuerdo cómo se llama, perdón, que se las cocinara. O sea, un revuelo del carajo en el bar, porque los que estaban allí dicen, eso son brujillas. Saben que los canarios les decíamos brujillas a las setas. Bueno, y casi ninguno quiso comerlas, porque el del bar se las hizo. Don Juan se las comió, dio a probar allí a todo el personal que estaba en el bar. Algunos salió a la plaza a vomitarlas, pero la semana que viene había un nisca no Tamadaba. O sea que, y así fue como empezó una de las partes. La otra parte sabemos seguro que fue la familia Sosa, que trabajaban en Sansó en los años 50, a principios de los 50, a través de un catalán también, que ellos empezaron también por esa parte. No hay otros datos, y además es que los canarios no hemos cogido setas. Ayer preguntándole a este señor, don Esteban González, que ustedes, algunos lo conocen porque este señor también es repentista y ha salido con un montón de veces grabando y tal. Él cogía turmas, pero turmas en las zonas altas, ¿no? No tienen, se parecen a las que tenemos en la zona baja, pero bueno, otras especies también. Y él me dice, brujilla, ¿qué va? Como había una chica de la productora, me llevó aparte, un señor dice, le llamábamos cagadas de brujas. Digo, claro, que eso no se cogía. Yo me acuerdo en Osorio, trabajando yo en Osorio, hace 30 años, uno de los señores mayores de Osorio, que trabajaba para el Cabildo, rodeó una seta. Íbamos caminando por un camino y el señor la rodeó, porque eso no era una brujilla, ¿cómo iba a tocarla? O sea, ahora sí, ahora vamos todos a coger setas, de manera que ya vamos aprendiendo más, ¿no? Bueno, pues, ¿cuándo aparecen las setas en Tamadaba? Tamadaba es un monte duro.
En Tamadaba cuesta que arranque, tiene que llover, tiene que caer agua, y entonces con la primera lluvia ya de otoño, cuando empiezan a aparecer estas pequeñas micenas que van cubriendo toda la pinocha, entonces ya podemos decir que estamos en la estación favorable. Antes de eso, pero no en el Pinar, sino solo en Sansó, se pueden encontrar ustedes la seta del pollo, que le llaman la seta del pollo porque es que parece pechugas de pollo. De hecho, la gente las empana y las reboza con leche y las empana, y en fin, parece pechuga de pollo. Pero ojo, no se pueden consumir con alcohol. O sea, no que le echen alcohol a la seta, sino ustedes, porque causa problemas. La seta de pollo entonces es muy común en todos los lados y existe en Sansó también. Esta aparece en agosto. En agosto, como hay un poco de alicio, ya sale. ¿Dónde? Pues en troncos de castañero, de lo que se le ocurra. Menos de pinos, donde suele ser más rara. Bien, pero ya después que le haya llovido, como Dios manda, 50 litros, ya hace 7 años que estamos rogando que caigan 50 litros juntos. Hace 7 años que no llueve nada, un desastre. Bueno, aparecen las nacidas, que nosotros aquí en Gran Canaria no las consumimos porque son raras, no son tan abundantes como en el hierro. Los pinares del hierro pueden ustedes recoger en un sitio como esta sala, 4 kilos. Es una seta de los más vastos que hay, es de lo último. Si hay una escala, estaría en segunda vez, pero bueno, pero se come, y ahí la tenemos, la nacida. Y después aparecen los primeros boletus, y yo he puesto ahí boletus, eduli y el censulato, porque realmente el primero que aparece es boletus estivalis, que es el boleto del verano. Ese boletus puede aparecer en agosto. Si en agosto en el Pinar viene una elección muy fuerte y llueve, este boleto aparece. Sobre todo en las zonas más bajas, o sea, bajando para Sansó, o por debajo de la casa forestal, en la zona del canal del campamento, y después ya aparece por la otra especie, que es el eduli, que es este, ¿no? Bueno, y aparecen todos los parientes del eduli, los suilus, que también se comen, pero no se olviden que hay que quitarle, esto sí, el prieto me da, esto sí, hay que quitarle la cutícula, que es todo esto que tiene por encima, porque da descomposición intestinal. Y además tenemos muchos compañeros que les ha pasado, o sea, que no están en los libros, sino que lo sabemos. Estos dos, el pelini y granulato, son muy comunes. Este es mucho más grande y además bastante interesante. Hay más especies, ¿no? Pero estos son los más comunes en el Pinar. Y desde luego, la seta que hace que todo el mundo vaya al Pinar, que es el níscalo. Una de las razones por las que siempre decimos que no hay canarios que hayan seguido la tradición es que el nombre níscalo no es nuestro. Mientras que en La Palma, el níscalo se llama carolina o colorina. De manera que en La Palma sí se conoció. No fue porque no hubiera bosque, porque había bosque y esos bosques existían, o sea, existía Tamadaba. ¿Qué es lo que pasa? Por lo que les digo, que uno no va a ir del cercado a coger níscalo. Además, si ha perdido la tradición, si toda la familia me dice que esos son plugillas, que se muere la gente por comer eso, lo último que hago yo es ir a buscar eso. O sea que... Bueno, pues esta es la seta más común, y esta seta no las enseñaron los catalanes en el Pinar, claramente, porque todos los datos que tenemos son de catalanes y valencianos. Esta mañana me preguntaron para la provincia, ¿y cuántos kilos se cogen de níscalos? Muchos. No sabemos exactamente, pero en Tamadaba, en una temporada buena, se pueden coger 2.000 kilos, 3.000 kilos. Ojo, que son muchos kilos, que son muchos kilos. El níscalo pesa 150 gramos, o sea que son muchos kilos. Bien, la otra especie que también se encuentra en Tamadaba, este es el famoso robillón de los catalanes, el otro es el pinatel. Este es el verdadero robillón, que es el níscalo que mancha de rojo, mientras que el otro, como ustedes saben, hay que decírselo, mancha de naranja, tiene la leche de color naranja. Bueno, y este es mucho más sabroso, es mucho más delicado y también más raro. Y se suele encontrar asociado por abrezos, castañeros, en fin, donde le da la gana, con pino, siempre tiene que haber pino. Hace unos años, no sabemos por qué, esto, que es Cistoderma terri, que se llama falso níscalo en Europa, se ha popularizado en Canarias, en todas las islas, y de pronto todo el mundo lo coge. Es una seta que es comestible, pero es comestible de una calidad tirando a muy mediocre, pero bueno, no pasa nada. Se ha popularizado muchísimo. En Tamadaba hay una barbaridad, pero una barbaridad, y entonces yo veo a personas cogiéndola, pero bueno, en fin, no es una seta de calidad, pero en fin. Y esta especie, Cistoderma terri y la variedad nogalesi, eran endémicas de Tamadaba. Se dedicaron a los más nogales, se dedicó el que era yerno en aquel momento a hacer bañares. Es igual, exactamente igual, pero blanca completamente. Ahora ya ha aparecido en La Palma y en Suiza, en un cantón de la parte italiana, curiosamente. Lo de las setas a veces no se sabe muy bien
cómo funciona. Y ahora está extendida por los moriscos, también se dan cuenta. Bueno, bien, los parientes del níscalo son las rúsulas, pertenecen al mismo grupo, aunque son de géneros diferentes. De las grandes rúsulas blancas que crecen en Tamadaba, esta es la única comestible, rúsula délica, que es blanca completamente por debajo, aquí en las láminas, y por arriba. Bueno, la última vez que fuimos a Tamadaba en diciembre, yo no me acuerdo quién me le decía que también se comían estas. Rúsula aquifolia, que si se fijan, se mancha, las láminas se manchan de marrón, y el sombrero también es más oscuro. Esto pica, pero que es una cosa espectacular como pica. Sobre todo las láminas. De hecho, cuando queremos que alguien más o menos esté toda la mañana con la boca así, le decimos que pruebe la extra. Bueno, pues se la comen. Y todavía discuten con nosotros que sí. Digo, pero miren, que cuando una seta se dice que es tóxica, es que es tóxica, no es que nosotros, a mí me da igual, usted se puede comer hasta la pinocha si quiere, pero en fin, como que me parece, pues bueno, esta se la comen. Y esta, que aquí es difícil, en la foto siempre es muy difícil distinguir, pero si se fijan aquí, a ver si doy más ahora, tiene un tono verde, se parece mucho, tiene tonos ocres por encima del sombrero, y aquí tiene tonos verdosos, es rúsula cloroide, que también es tóxica. Bueno, pues esta se la comen más todavía. No sé. Claro, si tú te comes esta seta y no te dan cagalera, cojonudo, la próxima vez le da cojo también. Eso es así, eso funciona así, pero dan diarrea. Lo bueno que tiene la seta es que mayormente lo que nos va a dar son diarrea. De hecho, mucha gente se intoxica cada año aquí en Gran Canaria. Lo que pasa es que si yo cojo seta, me intoxico y me pego una tarde en el baño, no se lo voy a decir a los amigos, ni de coña, para que se estén descojonando de mí toda la semana. Yo me callo. Y las setas, no, estaban buenísimas. Pero nosotros lo sabemos por compañeros nuestros que a veces se les ha ido también la mano, y lo sabemos por amigos que nos lo dicen. O sea que, bueno, esta sí es una buena y se encuentra en el pinar, es muy abundante, y además, si el año fuera bueno, cosa que como les digo que hace 7 años que no vemos un año bueno, está todo el año, porque esta seta aguanta todo el año. No que la misma seta esté todo el año, sino que van creciendo y se mantiene. Y es una seta de mucha calidad y es facilísimo de reconocer porque tiene el sombrero de color naranja hasta rojizo. Y las láminas blancas, un poco cremas quizás. Y esta, que está empezando a aparecer ahora en Tamadaba, pero en el hierro ya la conocida, es una rúsula de muchísima calidad. Siempre tiene el sombrero con este color tan bonito, este color violeta tan bonito. El pie es muy robusto y huele en esta parte de aquí a yodo. O sea que huele a betadines. Y es una seta de una calidad tremenda para comer. ¿De todo el año? No, la rúsula tursi esta es bastante rara, es solo del principio del otoño, un poco invierno y se acabó. Es bastante más escasa, pero es abundante sin embargo. Bueno, esta es la famosísima carbonera. Todo el mundo la busca, todo el mundo se come 500 setas parecidas a la carbonera, que son todas rúsulas, pero esta es la verdadera. ¿Y cómo se distingue? Bueno, suele tener unos tonos verdosos en el sombrero, pero fíjense que este no es verdoso, ni este, y este es un poco amarillento. Pero estas son cosas que con el tiempo uno va haciéndose con ellas, ¿no? Al principio tampoco, ya llevamos unas cuantas setas, si yo les pregunto cuál fue la primera que puse, ¿cuál fue? La seta de pollo. Yo solo entiendo, porque a veces cuando damos charlas, cuando llevo 15 setas, dicen, ya, no me acuerdo de nada, digo, esto funciona así, esto es complicado. Bueno, cuando el invierno está ya bien metido en Tamadaba, aparecen los cantarelos. No es Cantarellus cibarius, como estamos acostumbrados a oír, porque el Cantarellus cibarius es completamente naranja. Existe en Gran Canaria Cantarellus cibarius. Pero el Cantarellus de Tamadaba, aunque esto no es en Tamadaba, pero bueno, es blanco por encima y es Cantarellus subprinosus. Esto todas las semanas cambian los nombres, o sea que esto es para pegarse un tiro, pero todas las semanas cambian. El caso es que no es Cantarellus cibarius sino subprinosus, pero bueno, es el Cantarellus y ya está. Bien. Y dentro del grupo de los tricolomas, que en el pinar son muy abundantes, hay un montón de especies interesantes. Por ejemplo, las negrillas o ratones, Tricoloma ternium, son abundantísimos en el pinar y son facilísimos de reconocer. Primero porque tienen las láminas blancas, como ven aquí, y después porque se rompen, con soplarlas se rompen. O sea que ustedes cogen una, la dejan caer al suelo, y si el sombrero se rompe un tal, Tricoloma ternium, se las puede llevar todas las que quieran. Y es una seta de una calidad tremenda y muy aromática, al que le gustan los sabores más contundentes.
Bueno, y en Tamadaba existe la famosa seta de los caballeros. Esta seta es una seta riquísima, tiene un sabor espectacular, pero en 1992 en Francia se murió un señor cerca de Burdeos. Los franceses suelen coger setas y dejan aparte siempre, es curioso, aunque sean comestibles y ellos las conozcan bien, dejan unas pocas. Claro, cuando fueron al hospital, allí todo el mundo sabe, los médicos del hospital, todo el mundo sabe. Cuando fueron al hospital, dije, ¿cómo va a ser imposible que sea la seta de los caballeros? Pues era la seta de los caballeros, y de hecho hay una historialista solo hasta 2009 de gente que se fue muriendo, no solo en Francia, sino también en Polonia, en Canadá, en fin. Entonces en Europa, menos en España, en España no está prohibido cogerla, pero está prohibido venderla. Está en la orden esta de comercialización de seta. Está prohibido venderla, pero no está prohibido cogerla. En Italia y en Francia sí está prohibido recogerla. De hecho, si nos trincan con tricolomas ecuestres en la seta, encima nos multan. Y si la encuentro, me la como. Mi obligación es decirles que no. Mi obligación como micólogo y en un acto organizado por el Ayuntamiento de Agaética, Cabildo, lo siento, pero mi obligación es decirles que no. Porque ahora mismo no se debe de comer. ¿Ustedes se la quieren comer? Yo les voy a decir que no se la coman. Pero aquí sabemos que mucha gente se las come. En Tenerife, en La Esperanza, saben que hay un mercadillo allí casi saliendo del pueblo. Y le dijimos a una señora, mire, eso está prohibido vender. Coño, me están diciendo y tal. Que va, si esto me lo encargan de Santa Cruz. Y digo, bueno, pues le van a poner una multa. Y efectivamente el Ayuntamiento del Rosario fue por ahí y le digo, mira, esto está prohibido. Entonces, ¿ahora qué hace? La tienen detrás escondidas. Y entonces, si usted le pregunta y empieza a revolver más o menos, se la sacan y se la ven. O sea que, bueno. Otros tricolomas, por ejemplo no se come, esto es amargo que da miedo. Hay gente que lo hierve 3 o 4 horas en agua con sal, pero en fin, no sé. Los tricolomas albobrunos, hay varios, son muy abundantes en el pinar y en invierno. De que entra ya más un poco el invierno, hay un montón por todo el pinar y hay varias especies que pertenecen todas a ese grupo que es albobruno. Bueno, esta es otra seta que no se comía en Canarias y hace 10 o 15 años se ha empezado a comer, además de una manera tremenda, porque primero es muy abundante en Gran Canaria, es bastante abundante, y después porque es muy fácil de reconocer, y es que si se fijan, es espitosa, o sea que crecen de un solo punto, crecen un montón de ejemplares. Tiene las láminas blancas y después el sombrero relativamente tostado con varias tonalidades. Y es una seta que está buena, entonces se come. Pues hace 20 días nos dijeron, mira, fulano, no puedo decir el nombre, me he permitido dar la historia, pero no puedo decir el nombre. Está en el hospital intoxicado, y te digo, ¿con qué dice? Con Inosibel rimosa. Digo, ¿cómo va a ser con Inosibel rimosa? Bueno, el caso es que este hombre se fue a San Mateo, que los padres tienen una casa, cogió varios ejemplares de esa seta porque lo confundió con esta. O sea que les enseño las dos para que vean lo que se parecen. Bueno, pues el caso es que le dio mucha sudoración por la noche antes de acostarse, empezó a salivar mucho, que son los síndromes de la intoxicación muscarínica, que es la que da esta seta. Sin embargo, no le dieron diarrea ni descomposición intestinal, que también da. Se fue para el hospital, bueno, en el hospital se empeñaban en ponerle un urbazón y tal. Y el tío, que no, coño, que he comido setas, y yo sé qué seta es, porque él cogió el libro de Pedro Lescano y estaba justo la foto de la seta. Y bueno, le dijo cuál era, que ellos llamaron a Madrid y tal, y al final pues lo tuvieron allí toda la noche, y cuando el veneno se nos va, pues ya está, ya no nos vamos para casa. Es pesado, porque estamos ahí sudando por un montón, y salivando mucho y tal, pero bueno, pues esto pasó hace 20 días. Ahí también se le baja la tensión arterial, como lo tenían enchufado allí el cacharro, pues enseguida lo notaron, pero tampoco tuvo problema. Fíjense la seta y fíjense la otra. Es curiosísimo. Por eso les digo que nosotros sabemos, este caso lo conocemos porque era amigo, incluso este hombre había salido con nosotros alguna vez, pero que se dan estos casos, ¿no? Bueno, setas que existen que se pueden comer, pero que son una porquería, vamos a hablar claro. El pedo de lobo, esto es una cosa granulosa. Esto es una seta curiosa, seguro que todos la conocen porque solo vive en Tamadaba, en Gran Canaria, y solo vive en Tenerife, en Gran Canaria, que es Clavaria truncato, que es dulce, pero hasta decir basta, porque tiene manitol, está llena de manitol, y entonces se usa para hacer postres, mermelada, es horroroso lo dulce que es, y la prueban de dicen, pero hay gente que le encanta. Pues en Tamadaba es el único sitio de Gran Canaria donde crece, además es muy abundante.
Esta también se come. Yo les recomiendo que no se la coman, porque estas setas son indigestas que da miedo. Pero si ustedes se la quieren comer, mis compañeros se la comen, bueno, nos podemos confundir con otras ramarias que no se comen. Por eso les digo que es difícil, hay cosas que es mejor dejarlas, ¿no? Pero bueno, es una seta comestible y de hecho pues van a buscarla en invierno para comer. Además grande, forma unas masas muy grandes. Yo por lo bonita que es y por la dificultad que presenta, es preferible que no se la coman. Bueno, y esta es otra especie muy curiosa, huele a anís, es como si abrieran una botella de anís, pero es difícil de reconocer entre el barullo de setas que vamos cogiendo y también es comestible. Si cogen una seta de este tamaño, porque es una seta muy grande y huele a anís, es el Hygrophorus que es una seta muy curiosa. Bueno, si me alejo un poco del pinar y me voy por ejemplo al Cortijo o a los alrededores del pinar donde hay prado, me van a aparecer con las primeras lluvias los champiñones de prado, que son comestibles, se pueden comer en crudos con limitaciones porque tienen amanitina, entonces se pueden comer en ensalada, pero ojo, no todos los días. Y siempre que no estén bichados, porque el problema que tienen estos champiñones es que enseguida se bichan. Pero bueno, existen y son abundantes en Tamadaba. Dime. ¿Esa seta por la parte de arriba es blanca? Sí, sí, blanco, blanco. Pero ojo, tiene que ser cogida en prado. Ahora les enseñaré una que cogida en caminos, por ejemplo, es venenosa. Yo me encontré una vez así, enorme. No es esta. Esta seta más de esto no es. No crece más. Pero sin embargo es muy abundante a cambio cuando empieza a llover y después ya no la vemos más. Cuando la temporada empieza solo. Y después sí encontramos en Tamadaba, pero solo en los bordes y sobre todo en Tirma, la seta de cañaleja. En Gran Canaria no hay seta de cardo. Eso fue un error nuestro al principio, hace 20 años, cuando se empezó a coger. Pero realmente no es seta de cardo, la seta de cardo es otra especie. Esto es férula, Pelebrotus y variedades felulares. Y es una seta que solo vive en Gran Canaria, donde es la seta más abundante que se recoge. Y de esta sí que se cogen miles de kilos en una temporada, porque además da 4 cosechas, es como un pleurotus de los que se cultiva. Y vive en Lanzarote y vive también en el sur de Tenerife, pero la verdad que no lo vamos a buscar mucho porque es bastante más raro. Hay un chico en Carrizal que la ha logrado cultivar. De hecho ya hemos hablado, Isabel Hidalgo y yo del tema, llevamos años trateando con esto, y este hombre ya las ha logrado cultivar. Lo cual le da un valor tremendo a las setas cultivadas, porque aquí las setas que se cultivan vienen de fuera y son setas comunes, Pleurotus ostreatus. Si alguien tiene suerte de tener shiitake, pero complicado porque el shiitake es complicado de tener. Sin embargo, esta seta es una especie silvestre que se puede cultivar perfectamente y el rendimiento es bueno. Él ha conseguido buenos rendimientos, un pack de 1 kilo que él vende por 4 euros. Da 900 gramos de esta seta. 900 gramos es una muy buena cantidad. Y estamos hablando de una seta de 4 tenedores, que es lo máximo que se le da en la cocina, ¿no? Esto es un tema muy interesante y que nosotros creemos que va a tener muchas posibilidades para la gente que quiera cultivar setas, porque no es Pleurotus ostreatus, no tiene nada que ver. Yo iba a preguntar eso, que si se podían cultivar o Que este hombre ya tiene... Si íbamos a hablar de ese tema, de cómo... Bueno, al final si quieren algo de seta de cultivo, cuando terminemos, porque yo solo voy a hablar de setas silvestres, pero si quieren al final comentamos algo, sí. Bueno, y después en Tamadaba Cortinilla, pero son rarísimas, son bastante raras y solamente en primavera. Solamente en primavera, bueno, de hecho solo hemos encontrado 2 en toda la vida, son esas todas las demás en Tamadaba, o sea que... al contrario que en Tenerife o que en el Hierro, en Gran Canaria las cornillas son rarísimas, no sabemos por qué. Quizás, ya Pedro Lescano lo decía, porque la primavera en Gran Canaria es muy irregular, mientras que en Tenerife, en las zonas donde crece suele ser más regular y más húmedo, y en el Hierro también. Bueno, pero ahora tengo que hablar un poco de las especies peligrosas, muy rápido, porque aquí vamos a hablar de setas comestibles, pero hay especies en Tamadaba peligrosas. Por ejemplo, la Gallina marginata es mortal. Es una especie que produce el mismo síndrome que Amanita phalloide, exactamente el mismo que Amanita phalloide. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nadie se muere comiendo esto? Porque es que si se fijan en el tamaño de la pinocha, es una seta pequeñísima, muy pequeña, vive sobre la madera y claro, a menos que uno, pues yo que sé, rastrille y se lleve todo lo que rastrilla, es rarísimo que alguien la coja. Pero es una especie mortal muy peligrosa. De hecho, solo con esta seta y la mitad de esta ya nos podemos morir. O sea que hay que tener bastante cuidado con esto. Hace unos años en Tenerife, un individuo se intoxicó con Amanita phalloide.
Encima la prima es micóloga, para terminar de cagarme. Bueno, él en Santa Úrsula, en los castañuelos crecen las amanitas faloides de este tamaño, que es una cosa que tienen que verla, porque se lo dividen y van a decir, exagerado, es un pescado. Bueno, el tío fue, vio aquello allí, le gustó tanto que se mandó una sartenada entera, y le gustaron tanto que al día siguiente repitió. Y es que amanitas faloides empieza a dar síntomas hasta 72 horas después de haberla comido. Claro, llegó al hospital con el hígado hecho polvo, y los médicos del hospital, con el tema del hígado, y el tío le dijo que había comido seta, pues le hicieron un trasplante y ha escapado. Un tío joven además, pero claro, está tomando inmunodepresores y todo eso toda su vida. Bueno, pues ojito con esta especie, porque además está por toda la isla, pero en Tamadaba y es abundante. Otras especies que son venenosas y que hay que tener cuidado son estos ginocibes, que también son pequeños, pero son muy abundantes en el pinar, de color violeta, muy bonito. Las amanitas panterinas, ojito con ellas, que pueden ser mortales, aunque no es normal. La amanita muscaria también es peligrosa. Y en Canarias sabemos, lo he dicho en toda la charla, o sea que todos me han oído decir esto, no lo voy a repetir más veces, en Canarias no es alucinógena. Y usted me dirá, no, yo la comí y aluciné. ¿Sí? El efecto placebo cojonudo, pero no es alucinógena. Hay una historia en el libro de Pedro Lescano, no se la voy a repetir porque todos me la han oído contar 40 veces. Bueno, ya murió, ya podemos decir el nombre, con Carlos Pinto Grote, que le pidió a Amanitas muscaria para ver cómo intervenía en el proceso de creación. Y Lescano se echó para atrás y le dijo, quita, que eso es peligroso. Bueno, al final se la terminó dando, el caso es que aquel se la comió, Lescano dejó de ver unos días y dijo, a ver si este hombre se murió. Y después se lo encontró por Triana. Y le dijo, coño Carlos, ¿qué te pasó y tal? Bueno, yo estaba preocupado y se quita, pasó una tarde malísima. Dice, yo creo que fue que le puse mucho ajo. No le sirvió para nada. Bueno, y Amanitas en Mata, es una pena que no esté aquí José Agustín Álamo, que además es... ¡Ah, que está allí! ¿Tengo permiso para contar la historia o la cuentas tú? José Agustín, que es pariente, porque ustedes saben que yo tengo familia en Agaete, y entonces él, en una caminata por guía, ¿no era? En la Solapilla. En la Solapilla es muy abundante, y Pedro Lescano se comía esta especie, y entonces él se la dio a comer a un grupo de gente, y todos cayeron. No los mató, me refiero, pero a todos les sentó mal. Y entonces él apareció un día por Osorio y dice, coño, estoy envenenando a media isla. ¿Qué estás haciendo? Y entonces Agustín nos contó que a la semana siguiente, ¿no? O en una excursión posterior, con otro grupo de gente diferente, se lo volvió a dar a probar y también se pusieron malos. Y entonces... Yo lo he comido 10 veces. Sin embargo, él no le hace nada. Entonces, claro, Pedro Lescano se la comía, pero es que Pedro Lescano comía piedra. Y yo creo que tú también, porque es una seta que hay que evitar. Y además tiene un problema. Esta seta puede aparecer en otoño y en primavera. Y nosotros estamos pensando que pueden ser diferentes. Puede ser que una de las dos no te haga nada y la otra te dé una descomposición intestinal fina. O sea que gracias porque nos ha dado siempre permiso para contar la historia y además tuvo mucho humor cuando nos la contó. Bueno, pues Amanita. Y esta seta siempre todos los años nos pregunta un montón de gente, oye, ¿he visto una seta enorme ahí en los tocones de pino, de eucaliptos y tal? Digo, sí, Ginopilos espectáculos, y es que es la seta de la risa de los japoneses. Siempre aparece en el mercado de Vegeta o por ahí alguien dice, no, he cogido una seta de no sé cuántos kilos y tal. Hace un montón de años de esto me llamaron y dicen, mira, una señora tiene un cantarelo de 14 kilos. Y está en un bar por detrás del Corte Inglés y tal. Digo, no, tengo que verlo. De hecho tengo fotos, pero tengo diapositivas y todavía no he tenido tiempo de pasarlo. Y yo iba pensando, digo, cantarelo no es un ginopilo, efectivamente. En las mesas estas que son metálicas de las cafeterías, ocupaba toda la mesa. Era descomunal y pesaba efectivamente 14 kilos. Y dije, mire, señora, esto no se come. Ah, pues a mí me dijeron que se come. Entonces le digo, cómaselo, me está diciendo. Es muy amarga, muy amarga. Y además de eso, es una seta muy peligrosa. Durante muchos años lo hemos dicho, la seta de la risa de los japoneses, porque es una seta alucinógena, pero es muy peligrosa. Y nunca habíamos encontrado de dónde demonios salía eso. Bueno, pues en un cómic, porque yo aparte de la seta también tengo la desgracia de los cómics, de Taniguchi, el maestro Taniguchi, que por cierto murió hace unos meses, muy poco,
los años felices, aparece la historia de la mujer del protagonista que comió seta de la risa y le da risa nerviosa. Y la risa nerviosa jodida, hay que ir al hospital. Entonces en el hospital nos tranquilizan y hasta que el torrente sanguíneo no termina de absorber y eliminar todo el veneno de la seta de la risa, lo estamos pasando mal. O sea que tengan cuidado con el tema de las setas alucinógenas, pues son peligrosas. Luego le cuento más cosas de setas alucinógenas. Bueno, pues gracias a este cómic nos enteramos por fin de cómo era el efecto, porque ningún libro sabía. Y claro, los japonés yo los gusto nada más. Bien. Más setas que son peligrosas y que son muy abundantes en el pinar, por ejemplo los clitocibes, con esa forma tan peculiar que tienen el centro abombado. Hay muchas especies son peligrosas y dan una sensación como agradable, pero no se fíen de las sensaciones. Los níscalos de jara son tóxicos. Claro, nadie se los come porque, a diferencia del otro níscalo, este es peludo. Y después la leche, como ven aquí en la foto, es blanca, no naranja. Con lo cual un níscalo que tiene leche blanca ya nos hace sospechar, pero en Tamadaba es abundantísimo. Este año, por ejemplo, había una barbaridad. Perdona. Dime. El níscalo que se come, a diferencia de este, es que se pone verde también. Verde se pone efectivamente porque eso es un hongo del género Hypomyces, que incluso en Cataluña, cuando está atacado por el hongo, vale más dinero en los mercados. Pero la diferencia está, para reconocerlo, es que la leche no es blanca sino naranja en el níscalo que se come. Hay otros más níscalos, hay otro de color violeta que también tiene leche blanca, Tamadaba hay unos cuantos níscalos. Bueno, y este es el champiñón venenoso, que es Agaricus xanthoderma. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca lo vamos a encontrar dentro del pinar. Dentro del pinar vamos a encontrar otro champiñón muy parecido que huele a anís, que además es muy bueno, es bastante bueno para comer. Este nunca lo vamos a encontrar dentro del pinar, este lo vamos a encontrar en los prados del Cortijo, por ejemplo, o en las zonas que rodean el pinar, o ya eso suele aparecer, pero no es muy tan común en caminos donde mucha gente camina, ahí también puede aparecer. ¿Y cómo lo reconozco? Por dos cosas, porque según lo toco se pone amarillo por todos los lados y porque huele a tinta china, y aquí ya tenemos un problema, porque los que tenemos mi edad sabemos cómo huele la tinta china, pero el personal joven lo tiene más difícil. En los libros también dice que huele a betún de Judea. Entonces un día fui a Suaje, a la tienda de bricolaje ahí en Las Palmas, que era al lado de mi casa, y le dije, déjame un bote de betún de Judea para las clases de hongos. Dice que vale, quitamos el olor porque todo el mundo se quejaba. Digo, pues nada, intoxicarse con el champiñón este. De todas maneras no se preocupen, porque si lo cogen y no les huele nada, cuando lleguen a su casa y lo pongan a cocinar, cuando lleguen un rato cocinándose se tienen que ir a su casa, porque eso le pasó a un compañero nuestro. Desde la cumbre hasta Las Palmas estoy discutiendo con nosotros, no, que no es, nosotros que sí es, que no es. Nos llamó a cada 20 minutos la muchacha, me tuve que salir de mi casa, una bestia del carajo y tal. Digo, bueno, pues bien, o sea que no se van a intoxicar con este. Pedro Lescano nos contó una vez, estando ya él en el cabildo de consejero, encontró uno en la casa, en el jardín de la casa, saben que él vivía en Santa Brígida, detrás de la iglesia, y se lo fue comiendo por el camino. Y dice, me dio una acidez y tal. Digo, coño, don Pedro, que no se puede comer todo lo que uno coge y tal. Bueno, pues esta es la única especie de champiñón tóxica que hay en Gran Canaria y también está en el pinar. Y esta seta, el Hifoloma de láminas verdes, ojito con ella, no la van nunca a confundir con nada porque crece en grupos enormes y las láminas son verdes. Es una seta venenosa, relativamente peligrosa, no nos vamos a morir, pero sí es peligrosa y es muy abundante en Tamadaba y ojo, está todo el año. Es una cosa increíble, hasta en época seca, que uno va a pasear por el pinar se dan cuenta, y esto aquí. O sea que es una especie, y además está por toda la isla, todo, cualquier sitio que vayan a buscar setas están. Los americanos, con los que trabajamos a veces, tienen este cartel que lo ponen en todos los lados. Una determinación nos puede mandar para el cementerio, así que mucho ojito con esto, ¿de acuerdo? ¿Y cómo determino yo bien? Pues bueno, esto lleva su estudio y después siempre nos pueden preguntar a nosotros si tienen dudas. Vale. Pero en Tamadaba hay más especies, porque hemos dicho, en el tríptico dice que hay 150 especies, ¿verdad? Aunque nosotros hemos ido prolongando ese número y ya estaremos cerca de las 170. Tamadaba es, junto con Osorio, el gran punto micológico de la isla. Es riquísimo, la cantidad de especies que tienen son interesantísimas. En Tamadaba estamos hablando, aunque Osorio es el gran sitio micológico de Canarias, ojito. En Osorio, en 30 hectáreas solo de castañar, solo en la zona de castañar hay más de 200 especies.
Nosotros acabamos de publicar la 210 por ahí ahora mismo. Y seguimos, porque cada vez que vamos a Osorio, seguimos encontrando. O sea que fíjense, en solo 30 hectáreas es el sitio más rico de Canarias. A pesar del pisoteo tan inmenso que tiene Osorio, es imposible de controlar. Eso, yo nunca me meto con nadie porque el Cabildo no puede controlar Osorio, como no ponga tiradores serbobosnios allí y cuando un tío entre le pega un tiro. Porque por la mañana van un montón de alemanes e italianos y hacen un arrasamiento que es espectacular. Ya ellos lo saben, pero es que no pueden hacer otra cosa. Además, la guardería no tiene poder sancionador, tiene que ser la benemérita. Entonces, claro, si fuera el Seprona que los trincara, los tíos se llevan sacos. Y les tenemos sacado fotos, pero es que es muy difícil controlar eso. Los italianos, por ejemplo, perdonen que me metan los italianos, yo soy un gran amante de Italia, pero es la casualidad que son italianos. En Fuerteventura están arrasando ahora con las criadas, con las trufas del desierto, porque para ellos es una novedad. Entonces, este año la gente se ha cabreado con ellos. En el norte han destrozado todo, incluso a nosotros nos han jodido, porque estamos estudiando una especie de allí que es una nueva cita para la ciencia, un endemismo Fuerteventura, y no hay manera de encontrarla, porque los jodidos estos arrasan con todo, cuando todavía no han empezado a crecer. Cuando las criadas, que de eso podemos hablar cuando llegue la época, ya Inés lo sabe, porque y Agustín también, que hemos hablado de eso, las criadas pueden llegar a ser de este tamaño, y tenemos fotos de eso. Pero claro, si las cojo así, pues no las dejo crecer. ¿Poner tiradores? Los tiradores, yo creo que la mejor solución es más barata. Barata porque esa gente económicamente está jodida, vamos a decirlo. Como una semana nada más, ya no vamos más. Exactamente. Sí, ¿no? Y además... Hay tiradores, ya no vamos más. Sí, no, y que se carguen algunos, porque tiene que haber, si no, dicen, hay tiradores, pero eso no disparan y tal. Bueno, otras especies que hay un montón de filoforales, es decir, de hongos que actúan descomponiendo la madera, importantísimo para los ciclos del pinar. Cuando se tala el pinar, claro, el pinar a veces tiene muchos pinos que se han plantado y hay muchos, hay que talar, es verdad que hay que hacer limpias, pero es conveniente dejar troncos. Iba a hacer un comentario sobre los troncos, pero me voy a callar. Es interesante dejar troncos para que vayan descomponiendo eso. ¿Por qué? Porque toda la madera esa vuelve otra vez al suelo y eso vuelve otra vez a iniciar los ciclos de geoquímicos, ¿no? Bueno, esta seta es famosísima. Todo el mundo habla de la seta blanca de Tamadaba y nadie sabe nunca cómo se llama, porque es verdad, es la seta más abundante, es el famoso Hygrophorus dorado, que si se fijan tiene unos tonos dorados y cuando crece más, por los bordes también muy bonitas, no se come por supuesto, pero es muy abundante. Entonces, oye, una seta blanca que hay, pues. Y después hay muchas especies. Estos, por ejemplo, los hebelomas, son un grupo complicadísimo. No hay manera de sacar uno nunca. Como 3 o 4 que conocemos y después hay 20 más que ni manera. Hay un inglés que los está estudiando, nosotros le mandamos, él no nos responde y así vamos funcionando. Domingo Chávez, que es el presidente de la Sociedad Micológica de Tenerife y uno de los grandes micólogos de Canarias, tiene uno de los pocos afiloforales que ataca al pino, Phaeolus eschweniensis. Es enorme, ¿eh? Y sirve para teñir, por cierto, para la gente que tiñe fibras naturales y eso es muy interesante. Y aquello de allá, Tricholomosis, también es otra seta interesante. El gobierno de Canarias hace años, en época de Milagro, como consejera o como directora de medio ambiente, de algo de eso, intentó regular la recolección de seta. Entonces van y hacen una lista de 10 especies, que eran las que se podían comer, y van y meten esto. El Tricholomosis este. De lo que se deduce que lo que hicieron la lista no tenía mucha idea. Bueno, en los eucaliptos es muy común Crepidotus, y después aquellos marasmios que ven allí no tienen ni medio centímetro. Y solo lo van a ver cuando empieza a llover. Los musgos reverdecen enseguida, se ponen hinchados y entonces aparecen esos marasmios. Son muy bonitos, vale la pena estar sacándole fotos. Hay muchas especies. Hay marasmios, micenas, en fin, hay varias especies. O estas, por ejemplo, que parecen pastillas de goma, que aparecen solo al principio de la lluvia sobre troncos que están caídos y después ya no la ven más. Los coprinus, que son muy abundantes, ustedes los cogen y nosotros, claro, como yo vivo en Las Palmas, de Tamadaba a Las Palmas, ya no existen, se licúan. De hecho, antiguamente se usaban los coprinus para la tinta con la que se escribía. Incluso en la Primera Guerra Mundial, los alemanes, que siempre han sido los buenos micólogos, y los franceses, se mandaban mensajes, no entre ellos, pues si no estuvieran en guerra, me refiero, se mandaban mensajes entre las tropas del mismo bando con coprinus, y entonces tenían que determinar si el mensaje era de verdad o no, según las esporas del coprinus que habían usado. O sea que era una cosa curiosa. Bueno, y después higrosibes de aquellos hay un montón en las zonas más húmedas, en las zonas sobre todo donde hay monteverde y musgos y eso.
Y después hay cosas curiosas, como por ejemplo estas pelotas enormes, que son enormes como un balón de fútbol, que son, se abren completamente y toda esa masa que ven dentro que parece barro son las esporas. Cuando se abren, cuando llueve, la lluvia rebota contra esa masa y la dispersa por todos los lados. En La Gomera, que tengo un compañero gomero que trabaja con nosotros y dice que se ha pasado muy mal, se comen estos bordes y le llaman morejones, fritos en grasa de cochino. O sea que, y es horroroso, pero se ha pasado muy mal y entonces hay gente que se lo ha comido, y no se lo digo para que se lo coman, pero... Bueno, después hay de estas en forma de copas y muchas. Aquello de allá es una curiosidad que es abundante en Tamadaba, en la zona del Cortijo, Grifola frondosa, que se come, pero es un poco coriácea, ¿no? Esto también es muy abundante en Tamadaba, son bolas, las estrellas de tierra son bolas que nacen desde abajo, suben hasta arriba, abren la tierra y después se abre la estrella. Esto ya no se llama astraeo higrométrico. Esta que están viendo ustedes, la de Canarias, que tiene este nombre, es un endemismo. Pero la gente que la trabaja, pues todavía no lo ha publicado, son gente que en Madrid ha hecho un trabajo sobre esto y todavía no sabemos el nombre exactamente cuál va a ser. Bueno, y cuando se quema el pinar, no hace falta que se queme el pinar entero, a lo mejor son una hoguera, una quema prescrita de esta famosa que siempre estamos discutiendo sobre ello, pues aparecen los hongos típicos de las zonas quemadas, ¿no? Muy abundantes. El de acá, Foliotas islandensis, puede aparecer hasta 20 años después de haberse hecho una hoguera. Hasta 20 años después. Se imaginen si se quema el pinar, es espectacular la cantidad de ellos que hay. Y después hay esto, que hay que mirarlo con la lupa porque si no, no lo vemos, que pues, después de un incendio, y si llueve después del incendio, se cubre el pinar entero completamente de una capa naranja que usted se acerca y si esto que es, y son unas copitas mínimas, que casi no se ven. Bueno, como estamos hablando de setas comestibles, yo les he traído esto y les voy a dar una noticia. No son las setas ni un superalimento ni nada de eso. Ahora, a nosotros nos sientan bien. Oigan, nosotros cuando trabajamos en el hierro hace unos años, ahora hemos vuelto otra vez a trabajar, uno de nuestros compañeros ahí, que era un señor ya mayor, nos contó que la abuela se echaba todas las mañanas una copa de coñac, pero una copa de coñac, un lingotazo de coñac. Bueno, pues el médico del Pinar se va de vacaciones y mandan un sustituto. Lo primero que hizo el sustituto fue quitarle la copa de coñac. Aquella mujer estaba desagallada, se iba a morir. Cuando llegó otra vez el médico dijo, ¿quién le quitó el coñac a esta mujer? Pues si tiene 86 años. Pues esto es lo mismo. A mí las setas me sientan bien y yo considero que son un buen alimento, ¿vale? Están bien, no tienen grasa y no tienen hidrato de carbono porque el azúcar de reserva de los hongos es quitina, como ven ahí, que es el mismo que forma parte de los caparazones de los insectos. Eso es la razón de que las setas sean tan indigestas. A veces nos pegamos un platazo de seta y nos sientan como una patada. Y es porque la sustancia de reserva es quitina. Bueno, después por ahí para abajo hay varias cosas. Sí es interesante en las setas el selenio. Porque el selenio, por ejemplo, contrarresta el efecto del mercurio y del plomo que tienen los atunes, por ejemplo. Y entonces es una seta interesante desde ese punto de vista. Y después hay que tener cuidado con las sustancias tóxicas. Hay estudios que se han hecho ya en España de setas recolectadas cerca de una central térmica, en este caso en Las Pontes, en La Coruña, o setas recolectadas en borde de carretera y absorben muchos productos químicos, los hongos, y pasan después a la seta. La seta hay que cogerla en el interior del pinar, en la carretera, si es posible, mejor no. ¿De acuerdo? Hay personas que me llaman con el tema antitumoral, sobre todo de Ganoderma lucidum. Bueno, y yo le digo, si a usted le sienta bien, de hecho una compañera mía que tenía era de esta, pues se echaban unos test que hacían los chinos de Ganoderma lucidum y le sentaban más o menos bien. Pero es un tema que está en estudio, realmente es como otras cosas, como algas y todo eso que todavía están en estudio. Ahora, si uno piensa que eso le va a sentar bien y le sienta bien, pues es como la copa de coñac de la señora Reña, o sea que realmente... Pero sí que tener cuidado con el tema de los productos tóxicos que los hongos incorporan, pues incorporan una barbaridad. Bueno, normativa. Ayer dijeron en la rueda de prensa que hay que pedir permiso en Gran Canaria para coger setas. No hay que pedir permiso, solo en Osorio. Solo en Osorio. En Osorio sí hay que pedir un permiso y nos lo dan, el cabildo siempre nos da el permiso, vamos y cogemos setas. Porque
si ustedes se leen este trozo del plan rector de uso y gestión del Pinar, que yo creo, Eugenio, tú me lo vas a decir, o Inés, yo creo que ese PRU está deshabilitado, creo. Vamos Bueno, a hablar. Por eso, pero yo sí tengo que comentarlo. Cuando ellos hicieron el plan rector de uso y gestión, yo me ofrecí a ayudarles con la Z, lo que hicieron fue piratear el libro de Bañares, vilmente. Perdonen que lo critique aquí. Y entonces decía que los permisos para ir a coger Z Tamadaba los daba la Oficina de Administración del Parque, cosa que, como ustedes y yo sabemos, no existe, ni se le espera, como se dice ahora en España. De manera que yo tengo que pedir permiso a Tamadaba, no, lo que tengo que ser es una persona con dos dedos de frente, ni hacer disparate, ni rastrillar, ni llevarme 40 cajas de setas porque no las voy a consumir, ni aunque se las vaya a regalar a los amigos, sino simplemente voy, me doy un paseo por el Pinar, que es lo mejor que hay en el mundo, y si me llevo una cesta de níscalo, oye, pues ya quedó bien. Y está prohibido, pero eso está prohibido por la ley de montes, que esa sí sigue en vigor, el uso de rastrillos. Yo esto no doy con esto, si fuera... bueno, el uso de rastrillos y similares. Este señor, esta foto está sacada el 17 de diciembre de 2016, lleva un rastrillo para coger setas. O sea que lo saqué de espalda porque lógicamente no voy a sacarlo de frente. Y no puedo darle más datos, pero ustedes lo conocen. Bueno, el libro de Tamadaba de Bañares todavía se encuentra y yo se lo recomiendo. Además vale 14 euros, no es un libro caro, se lo recomiendo. Todavía se vende por ahí en algunos sitios, en internet todavía se consigue a ese precio, porque todavía queda alguna caja. Está bien, es la tesis de él y la verdad que está bastante bien. Bueno, y los animo pues, a que salgan al monte a coger setas. Nosotros las jornadas micológicas las estamos haciendo ahora en Moya, pero no porque nos hayamos peleado con el Cabildo, que las relaciones son magníficas, sino porque el problema que hemos tenido en Osorio es que cuando hay una alerta, se cierra Osorio. Y ya nos ha costado 1000 euros las 2 alertas que nos han cerrado. Y además es lógico, el Cabildo tiene que cerrar Osorio, de acá en tronco encima y encima vamos a tener un follón. Y entonces nos hemos trasladado a Moya. Ellos tienen la asociación de cultivadores de setas, muchos de los cultivadores son amigos nuestros. Y entonces nos hemos trasladado ahí a ver si logramos algún día una asociación, una solución de consenso, porque nosotros seguimos trabajando con el Cabildo sabe que estamos a su disposición para lo que necesite de nosotros. Bueno, y como hay que terminar siempre con un atardecer, pues muchas gracias. Las fotos todas no son mías, como es lógico. Además, estamos sacando unas fotos horrorosas, entonces a veces tenemos que pedírselas a compañeros. Y muchas gracias. Y si alguien quiere, no, Javier, preguntar algo. Ya que dice que las setas son un poco indigestas. Son muy indigestas. Yo para no aceptar los champiñones. También. ¿Son indigestas? Sí, vamos a ver. Comer setas en mucha cantidad no es aconsejable, es que son muy pesadas. Y de hecho por la noche siempre le decimos al personal que no se las coma. Nosotros tenemos muchas anécdotas de eso porque nosotros trabajamos en grupos. Somos un equipo de trabajo. Eso en otros campos de la biología no se entiende mucho eso bien, pero en micología sí, porque si yo me voy a Tamadaba solo, aunque esté 6 horas caminando por el Pinar, no voy a coger tanta cantidad de hongos como la que voy a coger con el equipo de trabajo. Además son gente que todos saben coger y cogemos una barbaridad para estudiar, no estoy hablando de setas para comer. Entonces mis compañeros también comen, yo no como setas, pero mis compañeros sí se las comen. Y nos ha pasado, en el Hierro por ejemplo, encontramos un campo de parasoles, de macrolepiotas, pero un campo que aquello era una cosa espectacular. Bueno, se hincharon a coger, se volvieron locos, dejaron de coger setas para trabajar y empezaron a coger. Estuvieron comiendo los desayunos, en la comida y en la cena. Claro, al segundo día ya estaban todos mal. Y es una seta perfectamente comestible, de una calidad excepcional. ¿Y qué pasó? Que no se pueden estar comiendo setas a todas horas. Yo siempre había pensado que las setas y los champiñones eran suaves de... No, son difíciles de digerir, son pesados. De hecho hay gente, la seta del pollo, la primera de todas que puse, normalmente cuando ustedes se la comen con vino y tal, les suele sentar mal, hace un efecto ahí. Pero hay gente que ya es que le sienta mal la seta en sí. Y entonces ya no se la pueden comer. Si son pesadas, hay que tener cuidado con ellas y si tratamos unas digestiones pesadas, sobre todo por la noche. Muchas gracias. A mí es que las setas me gustan y los champiñones también. Nosotros
Dime usted. Nada, Vicente, para mi cuenta que comentaste antes que había una seta endémica de aquí y que se encontró en Suiza. Sí, en un cantón italiano. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, las esporas de las setas están volando todo el tiempo. Un hongo produce 3.000 millones de esporas. Y no es un número que yo diga así, sino... ¿Y a Suiza? No, está por el aire. Mira, nosotros acabamos de publicar hace un año y pico una seta que vive en Europa, en Arenales, de Holanda, Alemania, esa zona que ustedes conocen del Mar del Norte y tal, que es una zona muy húmeda. Bueno, pues la acabamos de publicar para Lobo. Llovió, cayó la seta allí, pasó Lázaro Sánchez Pinto, por casualidad la cogió y nos la mandó. ¿La vamos a volver a encontrar? Seguro que no. De hecho, la rúsula aquella que les enseñé, ¿se acuerdan? De color violeta. Esa seta en el hierro es abundantísima. Bueno, pues al cabo de unos años de coger el hierro apareció en Tenerife. Y hemos estado machacando en Gran Canaria tal, y ya está, ya la hemos encontrado en Tamadaba y en los montes de encima de Guille, en la parte esta de las cumbres de Guille. ¿Qué quiere decir eso? Que las setas van avanzando. De hecho, hay especies, por ejemplo, la rúsula esta que pica, la que le dije yo, aquella blanca que tenía manchas marrones, que cuando usted se la dan a picar, a comer a alguien, le pica un montón. Esa seta no existía hace 20 años. De pronto se han llenado los montes. Decía que yo me acuerdo en mi casa, en la zona de Castilla, León, que vivía allí, con cantidad de setas. Pero yo tuve suerte porque éramos cooperativos, nos vinieron a la senda que me parecía bonita, tengo la comida. Y no la hace palmado, pero podía dar más la ropa. Pero me acuerdo que mi padre siempre le ponía una vida de plata o de oro, a mí me ponía eso. Y con eso era suficiente. Había muchas normas, por ejemplo, cocinarlas con una cuchara de plata, porque decían que si la plata ennegrecía, las setas eran venenosas, pero que la plata ennegrece con el vinagre cuando se cocina. Eso no sirve, ni tampoco dársela a comer un animal. No sirve ninguna norma. La única norma con las setas es que hay que sabérselas las que uno quiere coger. Lo que pasa es que las que uno quiere recolectar es fácil, porque ya les digo que en Gran Canaria hay más de 40 especies comestibles, solo en el pinar, por ejemplo. Con lo cual, yo me aprendo 10 especies y con eso tengo la temporada hecha prácticamente. Y si quiero ir probando, pues le pregunto a gente que sabe, a nosotros continuamente nos preguntan, mira, cogí esto, tal, sí, mira, te lo puedes comer y tal. O sea que sí. ¿Y hay un teléfono para hacer la Bueno, en la página, en el blog de la sociedad, que está un poco parado porque Daniel ahora está el pobre un poco liado con problemas familiares y entonces está un poco parado, pero ahí está mi dirección y ahí se puede preguntar si es la manera más rápida. Y de todas maneras nosotros hacemos actos como este, por ejemplo, donde si hay gente que tenga más interés. Hasta que uno se vaya quedando un poco. Sí, esto ¿Hay es... tanta buena como mala? Ahí, en Tamadaba, de las 150 especies que Bañales trabajó, había 25 comestibles cuando él hizo el trabajo. Unas 15 más o menos tóxicas, variadas, y el resto era como la murga, ni fu ni fa. O sea, ¿qué quiere decir? Que cumplen su función en la naturaleza, descomponen los minerales, etcétera, pero están ahí. Les digo que hay gente en La Palma, por ejemplo, tuvimos una discusión en el refugio del Pilar con una señora palmera porque ella se comió una especie que cualquier libro que tú miras pone, bueno, no comestible. Coño, a ella le encantaba. Y una pelea, digo, pero mire, ¿cómo? si es que nosotros no tenemos interés en que nadie, al contrario, nosotros defendemos que se coman setas. El gobierno de Canarias, como siempre pensando en el bienestar de todas las Canarias y Canarios, quiso hacer una normativa de regulación de setas ahora. Y entonces, como el que está encargado de eso precisamente es Ángel Bañales, que sabe que es tanta biodiversidad, pues bueno, nos mandó a las sociedades que hiciéramos unas alegaciones. Y entonces le dijimos, es una tontería, porque la temporada de setas en Canarias dura como el chiste. Empieza a llover y a lo mejor las 2 semanas se ha acabado. Este año, por ejemplo, no llovió hasta el 1 de noviembre. Nosotros esos datos los apuntamos, claro. Ha sido un año infame. Y empezó a llover el 1 de noviembre. Cada vez que salíamos al campo salimos con alerta, pero claro, teníamos que salir porque si no, los sábados que salimos, entre semanas también salimos, pero los sábados que salimos con gente que viene con nosotros, le invitamos y tal, coño, alertas en todas, y nos arriesgamos, ¿qué vamos a hacer? Y el 17 de diciembre, cuando saqué la foto de aquí con el rastrillo, que parece los enanitos de Blancanieves, ahí va al bosque a arrasar, ya Tamadaba estaba diciendo, ya esto se acaba. Más o menos, duró la temporada casi 1 mes y medio.
Hay años que dura 20 días, hay años que dura una semana, hay años que empieza a llover en septiembre y dura hasta enero. Si en enero nieva se para un poco, pero sigue en primavera. Nosotros llevamos 7 años que en primavera no estamos cogiendo nada en Gran Canaria, pero un desastre. Y ahora que nombró otra vez lo de la alerta, antes digo que 2 alertas que hubieron estando en Osorio les costó 1.000 euros. Claro, porque nosotros, el Cabildo, siempre una gran parte de los gastos, que son muy pocos porque las actividades micológicas son baratísimas, pero una parte de los gastos los asume el Cabildo y otra parte los asumimos nosotros. Los del Cabildo no nos duelen mucho, porque no los pagamos nosotros, aunque sí los pagamos. Pero los que nosotros hacemos directamente nos duelen mucho, porque nosotros somos una sociedad privada, pero que, y una sociedad privada científica, o sea que nosotros realmente lo que nos dedicamos al estudio de las setas y después publicamos eso, por ahí está. Claro, nosotros vivimos de lo que los socios pagan, y sus socios son 20, porque si la gente no se asocia para otras cosas más importantes, para esto no se va a asociar. Entonces, claro, es una desgracia para nosotros perder 500 euros, porque eso es, hoy en día 500 euros ya como otra cosa. Que exactamente fue que no les entró, no que los perdieron. No, los perdimos porque son gastos que hicimos, claro. Ah, vale. Claro. Pero que no es culpa del Cabildo, ¿eh? Yo defiendo que el Cabildo dicte la alerta porque es su obligación además. Coño, que si no. Claro. Y nosotros lo asumimos, nosotros cuando hay alerta no salimos. Porque no deben de salir, porque se te cae una por encima y ya empieza caña, que no sé cuánto, que no avisaron, no, siempre avisan. Eso llevamos unos años que eso está clarísimo. Pero he visto aquí decretar alertas por nada. No, espera un momento, que Gran Canaria, como digo aquel, es un continente en miniatura. Yo trabajo en Agüimes, aunque vivo en Las Palmas. Yo estaba en Agüimes, inundándose el instituto, pero inundándose, y en Ingenio, un solajero del carajo, y en Agüimes, pero un desastre. Ojo con eso que decimos, porque hay que tener cuidado. Sí, claro. Cuando se decreta la alerta, ellos saben por qué la decretan. Igual que los incendios. Cuando el director de extinción dice, hay que evacuar, todo el mundo, ¡ay, yo no evacúo! Oiga, el director de extinción manda en ese momento más que el rey de España. Y usted se tiene que ir. Coño, cuando el incendio grande, no decían viejillos ahí, y gente, viejillos digo yo, porque tengo gente aquí que conozco. No, con una manguerita así yo para el fuego. Una mierda. El fuego se paró porque se paró. Ya está, pero usted con una manguerita no lo para. En el hierro, porque claro, nosotros trabajamos eso, yo di biología en el instituto y estamos trabajando el riesgo, es importantísimo el riesgo, cada vez tiene más importancia. En el hierro, cuando la erupción de la Restinga no se mandó a evacuar y tuvo que ir la Guardia Civil otra vez a buscar la mitad de la Restinga. El que no quiso irse, la alemana que no sé qué, el otro que se dejó el gato, coño, ¿esto qué es? Bueno, estas cosas tenemos que acostumbrarnos. Me estaba acordando de una vez que cerró todo, ¿sabes? Contigo, por ejemplo, con fuerte viento y casi no había, pero absolutamente nada. Digo, sí, la brisa más normal del verano aquí es 10 veces más de lo que hay ahora. Pues yo te aseguro que este año en noviembre hicimos una salida porque había que hacer y se decretó la alerta por vientos en la cumbre, y en la cumbre no pudimos bajarnos del coche. Había un temporal del carajo en la cumbre, en los llanos de Ana López no llovía. O sea que esas cosas hay que ser respetuosos.